Hola, sean bienvenidos a otro video de Antropomeme. En esta ocasión vengo a traerles una lista de 6 hechos sobre la Primera Guerra Mundial que seguramente no conocías y que cambiarán tu perspectiva sobre este acontecimiento. Para comenzar este recorrido iremos directamente a 1914, con el batallón de fútbol. Con el inicio de la Gran Guerra, las competiciones deportivas fueron suspendidas y como en muchos países, el gobierno de Gran Bretaña realizó citatorios para que se presentaran al combate los individuos más aptos físicamente, dentro del rango etario que va de 18 a 50 años. Para la sorpresa de muchos, la temporada de 1914 a 1915 de la Premier, a diferencia del resto de Europa y del resto de los deportes, se pudo celebrar con total normalidad, con el Everton como ganador. Ustedes se preguntarán a qué se debe este privilegio, y es que hay un claro conflicto de interés entre el sector privado y el Estado. Para la época, solo podían ser llamados a la fila los futbolistas que contaran con el consentimiento de su club. Por otro lado, los deportes amateurs, o considerados amateurs, las ligas de cricket y de rugby, dos de los deportes más populares del país, debían marchar como cualquier hijo del vecino al frente de batalla. Esto causó debates y en pos de generar un cambio político, el conservador William Jason Hicks, en una acción rápida para movilizar la causa nacional a otros referentes del deporte, creó el 17º Batallón de Middlesex en diciembre de ese año. El batallón del fútbol, como se le decía popularmente, estaba formado principalmente por futbolistas amateurs que competían en alguna de las dos divisiones, por lo menos al principio, digámoslo, porque poco a poco y debido a la presión de la sociedad, muchos jugadores profesionales fueron incorporándose voluntariamente al ejército. Uno de los primeros en alzar la voz fue la estrella del fútbol de aquella época, Charles B. Fry, quien propuso la anulación de los contratos y la prohibición de acceder a los partidos de la liga a cualquier hombre menor de 40 años. Para 1916, entre los soldados que lucharon en los batallones 17 y 23, incluyeron al teniente segundo Walter Tull, también jugador de fútbol, mediocampista para ser preciso, quien posiblemente fue el primer oficial de infantería negro del ejército británico. Número 2. La mujer en la guerra. La Primera Guerra Mundial trajo para la mujer grandes avances en derechos civiles y laborales, lográndose insertar en el sector de los servicios, fábricas militares, en las industrias y, como no, en los hospitales ayudando a los heridos. Con el final de la guerra, se intentó que volviera al hogar por parte de los sectores más conservadores, y en muchos sitios lo consiguieron, pero ya no había marcha atrás, tras la eficiencia demostrada por las mismas en las tareas asignadas o dentro del campo de batalla, donde demostraron también su valor. Entre las más destacadas está la británica Flora Sanders, la estadounidense Loretta Perfectus de la Marina y la rusa Mikhailovna Sakovskaya. Pero si debemos una mención de honor, quien se lleva todos los laureles es Marie Curie, quien sería la responsable de idear máquinas de rayos X portátiles para los militares franceses que se instalaron en los coches y camiones. Los popularmente conocidas como Little Curies o Pequeñas Curies iban recorriendo el frente brindando tratamientos médicos. Número 3. Las treguas. Se conoce como tregua de Navidad a un breve periodo de paz no oficial que ocurrió entre las tropas del Imperio Alemán y el Imperio Británico, estacionadas en el frente occidental durante la Navidad de 1914. La tregua comenzó cuando las tropas alemanas comenzaron a decorar sus trincheras. Luego, continuaron con su celebración cantando los villancicos, específicamente Stille Nacht, o Noche de Paz. Las tropas británicas, en las trincheras al otro lado, respondieron entonces con los mismos villancicos, pero en inglés. Al ver que ambos querían disfrutar de aquella noche, confraternizaron, compartieron tabaco, alimentos e incluso mostraron fotos de los suyos. Tan bueno era el ambiente que llegaron a jugar un partido de fútbol. Hay cartas de la época que confirman este hecho, y por ejemplo, el resultado de uno de los partidos fue 3-2 a favor de Alemania. A pesar que en muchos sectores la tregua duró solo esa noche, en algunas áreas duró hasta el día de Año Nuevo e incluso hasta el mes de febrero. En un claro gesto de poca humanidad, el comandante británico John French juró que una tregua así nunca volvería a permitirse. Sin embargo, él mismo dejó el mando antes de la Navidad de 1915. Pero, su sádica demanda fue atendida a lo largo de la guerra. En los años subsiguientes se ordenaron bombardeos de artillería en la víspera de las festividades. Asimismo, las tropas eran rotadas por varios sectores del frente para evitar que se familiarizasen demasiado con el enemigo. Esta pequeña historia me trae a reflexión un verso de Paul Valéry, un poeta francés, quien dijo una vez: la guerra es una matanza de gente que no se conoce entre sí, para el beneficio de gente que sí se conoce, pero no se mata. Número 4. Los caballos. La tracción a sangre era para la época la forma más eficiente de traslado del personal o de elementos. Las cifras hablan por sí solas. Los británicos enviaron 1 millón de caballos al frente y solo 62.000 regresaron a sus establos. Eran mucho más visibles y estaban más indefensos que los soldados, por supuesto. Aunque hoy no hay una cifra cerrada, se estima que unos 8 millones de caballos, entre ellos unas 7.000 mulas procedentes de España,
murieron en la Gran Guerra. La mayoría fueron reclutados de sus granjas, pero su papel no se limitó al campo de batalla. Debido a la irregularidad del terreno, arrastraron alimentos, armamento e incluso camillas con heridos. Debido al alto número de caballos heridos y el sufrimiento que vivían estos, había hombres especializados en matar a los caballos heridos. En 1918, en Inglaterra, se llevó a cabo el homenaje a los caballos caídos, dándoles el rol y la distinción que estos se merecían por sus servicios. 5. Caídos anónimos. La destrucción y el caos de la guerra es de tal magnitud que existen restos que no gozan de una completitud suficiente como para ser diferenciados y catalogados. Además de que en muchas ocasiones la identidad de esa persona es totalmente desconocida. Por esto es que una vez finalizada la Gran Guerra, casi todos los países combatientes escogieron a un soldado anónimo de nombre desconocido para alzar un monumento como homenaje. Esto no es más que un acto simbólico, donde se da sepultura a los caídos que nunca pudieron ser identificados y enterrados. En el Reino Unido, este sitio monumento se encuentra en la abadía de Westminster. En Francia, bajo el Arco del Triunfo. En Alemania, la tumba del soldado desconocido es una antigua casa llamada New Wage. Número 6. Toallas sanitarias. Esto comienza por un material llamado Cellucotton, que ya había sido inventado por una pequeña empresa estadounidense, Kimberly-Clark, antes que la guerra estallara, en 1914, y descubrieron un material 5 veces más absorbente que el algodón y que, producido en grandes cantidades, se podía fabricar a mitad de precio. Cuando los Estados Unidos entró en la guerra en 1917, comenzaron a producir el forro de algodón para la vestimenta de los profesionales sanitarios, a un ritmo de unos 150 metros por minuto, pero las enfermeras de la Cruz Roja en el campo de batalla se dieron cuenta de que ese material tenía otro posible uso durante su menstruación. Este uso no oficial fue lo que finalmente forjó la fortuna de aquella compañía. El final de la guerra en 1918 trajo como consecuencia la suspensión temporal del negocio del algodón por parte de esta empresa, porque sus principales clientes, el Ejército y la Cruz Roja, no estaban disponibles y no estaban en acción. En 1920, dentro de una pequeña estructura de madera en la ciudad de Neenah, Wisconsin, las empleadas de la empresa comenzaron a producir las toallas sanitarias a mano. El nuevo producto llamado Kotex, la abreviatura de Cotton Texture, estructura de algodón en inglés, se vendió por primera vez al público en 1920, menos de 2 años después del armisticio. Espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima, suscríbanse al canal, denle like, compartan con sus amigos y nos vemos en el próximo video de Antropomeme.